Hola, bendiciones en este día. Estamos aquí un día más en este programa Edificando el Cuerpo de Cristo. Les recuerdo, deje su comentario, deje su like y su pedido de oración. También no estamos solos, estoy acá con mis compañeros en Cristo, con mis hermanos y los pastores. Bueno, ahora no se olvide, deje su like, su pedido de oración y al final del video vamos a estar orando por su vida. Y bueno, sin nada más que decir, no se olvide que tenemos reuniones los días martes 7:30, jueves 7:30, domingo 10:30 de la mañana, en Maipú, Mendoza, así de acá cerca, en Rodó del Medio, ruta provincial 50 y 3301, o si no, en Guayna Nueva, Guaymallén, el barrio Paraguay, Manzana J, Casa 12, los días miércoles a las 8, día miércoles 8. 20 horas. Y también tenemos los días sábados en Las Heras, en el barrio 26 de enero, Manzana 12, Casa 22, los días sábados 19:30 horas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la palabra que trae nuestro hermano Víctor. Amén. Vamos a compartir una palabra con los hermanos. Vamos a hablar sobre la necesidad y la fe. Amén. Antes de empezar, estuve hablando con un hermano. Estuvimos hablando sobre, comparando la congregación, lo que es ir a la iglesia, y hacíamos énfasis a que ir a la iglesia es como un río. Algunos dirán, pero ¿qué querrá decir? Porque si uno piensa en un río, uno está a la orilla del río y siempre ve el río diferente, porque no es como una laguna, que la laguna está como estancada y siempre es lo mismo. En cambio, a la orilla del río, el río siempre va para adelante, se mueve, nunca es el mismo, nunca lo va a ver de la misma manera. Y la iglesia también es así, o sea, uno va a las reuniones y siempre tiene que ir con la expectativa de que va a encontrar algo nuevo, algo diferente, una palabra que lo va a cambiar. Y en el río, o sea, es lo mismo, o sea, uno va y a veces está en la orilla, pero cuando uno se mete, la cosa cambia. En la iglesia es lo mismo, o sea, uno más cuando se mete, cuando se introduce con la necesidad de buscar de Dios, ahí es donde se ocurre el milagro, ocurre el cambio. Y bueno, como sabemos, el río siempre va para adelante, nunca para atrás. ¿Y dónde desemboca? En el mar. Amén. Y bueno, nosotros estando en el camino de Dios, en la iglesia, debemos saber y pensar que nos va a llevar a buen puerto. El mar podríamos decir que se enfoca en toda la plenitud de Dios. En toda la, exactamente. O sea, sería el mar, una forma de la figura. Exactamente. Bueno, dije anteriormente, vamos a hablar de la necesidad y la fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una necesidad o no tienen una necesidad, ya sea de espiritual, de sanidad? Amén. Y en este tiempo, la necesidad yo creo que las personas que se acercan a la iglesia, la mayoría de las veces es por una necesidad, sea económica, espiritual, de sanidad, lo que sea. Y vamos a hablar sobre eso, sobre la necesidad y lo que la fe hace, cómo conllevan las dos cosas. Porque hay muchas veces, han habido casos, he conversado con personas que tienen una necesidad, tienen algo en su vida que quieren cambiar, un mal hábito, algo en su carácter, en su vida diaria que necesitan cambiar, y acuden a la iglesia. Amén. Y están en la iglesia con la esperanza de que ocurra el milagro, o sea, de que esa necesidad sea cambiada. Y uno dirá, ¿está mal? No, está bien, porque la iglesia, bueno, nosotros sabemos que encontramos la paz, encontramos el gozo, la alegría. Pero a veces hay una necesidad en nuestras vidas que a veces por más que vayamos a la iglesia, siempre está o vuelve, o en algún momento se va, pero vuelve.
Amén. Y es como que uno dice, pero ¿cómo? Nunca termino de sanarme o de sacar eso o de saciar esa necesidad que hay en mi vida. Y haciendo énfasis en la palabra, yo quiero hablar sobre cómo podemos satisfacer o esa necesidad sacarla de nuestra vida de una vez y para siempre, como dice el dicho. Porque en realidad la necesidad, a ver cómo les puedo explicar, como en una película o en un programa siempre hay un desarrollo o hay un personaje principal y la película se desarrolla con un personaje y se habla desde el principio hasta el fin de lo que le sucede a ese personaje. Y la película hace énfasis en eso. Entonces la vida de este hombre gira a través de lo que le sucede. Amén, es una comparación que hago. Y en la vida de la persona que tiene una necesidad, muchas veces su necesidad es como que lo agobia. ¿Se entiende? O sea, viene a la iglesia y tiene una necesidad, vamos a poner, hay muchos ejemplos de necesidad, pero pongamos una necesidad de enfermedad y que la persona siempre esté en la iglesia con eso de que está enfermo, que se quiere sanar, está en su casa, está con su familia, en el trabajo, siempre está hablando de la necesidad que tiene y que en algún momento quiere ya dejar de ya sanarse, ¿me entienden? Y está con eso. Pero si vamos a lo que es, estando en la iglesia, también está con esa necesidad de que el pastor o alguna persona ore y que bueno, y que se suceda el milagro. Muchos dirán, y bueno, eso es normal, o sea, tiene que pasar, y es verdad. Pero ¿cuál sería el punto a lo que voy? Y lo voy a hablar a través de esta palabra, que muchas veces debemos pensar que nuestra necesidad no tiene que ser protagonista en nuestra vida, nuestra necesidad, ya sea económica, espiritual, como decía al principio, sino que nosotros cuando nos acercamos a Dios debemos dejar de lado esa necesidad, sea la que sea. Inclusive si es una enfermedad terminal, que es terrible, pero ahí es donde entra la fe. Nosotros dejamos de lado eso, entramos a la iglesia y buscamos de Dios. Amén. Y ahí, cuando nos conectamos con Él verdaderamente en la fe, ahí sucede el milagro. Pero si nosotros entramos con esa necesidad constante de decir, no, necesito sanarme porque no puedo vivir más así, y Dios tiene que hacer la obra, tiene que hacer el milagro, y cuando vemos que no sucede, pasa el tiempo, nos empezamos a desesperar y pasa el tiempo y vivimos una vida en angustia, ¿se entiende? Pero si nuestra fe actúa al principio, vemos que si nosotros creemos, Dios ya va a hacer la obra, ¿se entiende? Entonces ya esa necesidad teóricamente ya no estaría, aunque la tengamos. Pero ¿qué pasa si no está? Entonces nosotros ya nos enfocamos en Dios cuando estamos en la iglesia, nos enfocamos en lo que Él quiere hacer, ¿se entiende? Y Dios, cuando ve eso, ahí es donde Él empieza a trabajar en nuestra vida. Ahí es donde Él suple todas las necesidades que tengamos. Y acá, bueno, para que se entienda un poco más, quiero leer en la palabra, vamos a buscar en Lucas capítulo 8. A ver, vamos a ver. Lucas 8, versículo 43. Vamos a leer, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban maestros: la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque a causa
por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Acá cuando podemos ver la necesidad que tenía esta mujer, dice la palabra que hacía 12 años que estaba con ese problema. Y imagínense ustedes lo que tiene que haber sido su vida. O sea, 12 años padeciendo esa enfermedad terrible. O sea, me imagino que ella, donde estuviera, o sea, lo hablaba, donde, ¿me entiendo? O sea, esa enfermedad pasó a ser protagonista en su vida. Y lo único que quería era sanarse. Pero lo que yo rescato de esta palabra, que creo que esta mujer entendió en un punto el enfoque, ¿se entiende? Porque imagínense con la desesperación que ella tenía, ella podría haber estado a los gritos, ya no le importaba, qué sé yo, la vergüenza o exponerse, y porque dice un poco más atrás que ella escuchó que Jesús andaba por ahí, entonces ya sabía, alguien le había hablado de la fama de Jesús. Entonces ella podría haber estado a los gritos, haber hecho una escena, qué sé yo, pero sin embargo, ella en su corazón sintió que solamente con tocar el borde de su manto, ella sería sana. ¿Entiende? Ahí actúa la fe. O sea, es como que se jugó y dice ahí que ella se gastó todo el dinero, todo, ya no le quedaba otra salida que solamente Jesús. Entonces, ella actuó en fe y dijo: solamente yo creo que con tocar su manto será hecho el milagro. ¿Se entiende? Es un acto de fe. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero ¿por qué no le dice tu fe te ha sanado? ¿Me entiende? O sea, le dice tu fe te ha salvado. Porque Jesús se enfocó en la salvación, en lo que la fe hizo, o sea, lo que el acto de fe de ella causó en Jesús. ¿Se entiende? O sea, Jesús fue más allá. O sea, ese acto de fe la salvó a ella. Porque hoy en día, o sea, lo que un creyente entiende, que puede tener mucha necesidad de toda índole, pero la salvación es lo más importante para un creyente. Y ahí es donde se enfoca Jesús. Entonces por eso le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahí el problema que ella tenía, bueno, se acabó, como dice la palabra, el flujo se cortó y fue sanada. Pero no solo fue sanada, sino que fue salvada. Ya su vida no iba a ser igual, su vida ella seguramente que después ya no iba a ser la misma. ¿Me entiendes? O sea, pero no solo porque se había sanado, sino porque ya era salva, ya su vida cambió, como la vida de un creyente cambia desde el momento que se entrega a Cristo. Ya no es el mismo, es otra vida. Por eso, usted fíjese que una persona que tenga una necesidad en la iglesia muy grande y esté desesperado por una liberación o por una sanación pronta, pero imagínese usted si esa persona no tuviera esa necesidad, ¿estaría en la iglesia de la misma manera? Yo creo que no. Entonces por eso uno tiene que estar consciente de la necesidad que tiene, pero se tiene que enfocar verdaderamente en lo que Dios quiere que se enfoque verdaderamente, la fe, de decir: no, yo tengo lo que tengo, pero yo me voy a meter, como decía al principio, en el río. Me voy a meter primero los pies y así, aunque tenga miedo, aunque no entienda algunas cosas, pero yo sé que si lo busco a Él, si me enfoco en Él, si me lleno de Él, todo lo demás será cubierto. Entonces ya la enfermedad, la necesidad o todo lo que tenga ya no pasa a ser el protagonista en su vida, sino Cristo. Qué tremendo la palabra. Bendición a todos primeramente. Qué tremenda la palabra como nos está hablando de esa mujer. Como decía el hermano Víctor, una mujer que estaba apartada. En ese tiempo las mujeres, cuando tenían esas enfermedades, se las veían como inmundas. Sí. Esa mujer estaba apartada, estaba solitaria, había gastado todo lo que tenía. Usted imagínese que había esforzado todos los recursos que tenía. Exactamente. Pero en su corazón, hay algo que lo dijo el hermano Víctor mientras leía la palabra, ella en su corazón dijo: yo cuando toque el manto, aunque sea tocar el borde del manto, yo soy sana. O sea que ella recibió su sanidad a través de cómo se movió primeramente en su corazón, en su pensamiento.
para que empiecen a producir cosas en, en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando, primero tenemos que cambiar una forma de mentalidad. El hermano Víctor hablaba del enfoque, es algo tremendo. Ella no se enfocó, porque si ustedes se pueden hablar está bien, el único problema que tenía esa mujer no era el flujo de sangre solamente, era que estaba tirada, estaba apartada, sin dinero, estaba despreciada por la familia, tenía un montón de problemas también, pero el más importante era la enfermedad que tenía, que la había llevado a estar en esa situación. Pero ¿qué quiero hacerle ver con esto? Ella, en su corazón y en su vida, ella entendió y comprendió primero que Cristo era la solución. Tuvo que haber un momento difícil. Usted puede pasar un momento difícil en su vida. Nosotros hemos pasado un momento difícil en nuestra vida. Y por ahí, como cristianos, pasamos situaciones difíciles. Pero el enfoque es lo que me va a mí a producir que se produzca el milagro. Hablamos de la fe. La fe es el aquí y el ahora. Acá esta mujer se movió en fe. Cuando nosotros nos movemos en fe, es el aquí y el ahora, donde Dios produce y transforma y hace un milagro. Y hay una parte tremenda, como leía el hermano Víctor, y él decía, tu fe te ha salvado. Si vamos a la palabra salvado, quiere decir protección, cubriéndolo de un peligro, guardándolo, o sea, salvándolo de una situación. ¿Qué quiero hacer que usted entienda con esto, con la palabra que nos está hablando la palabra? Cuando le dice tu fe te ha salvado, ¿qué produjo en esta mujer? Paz. Ven en paz, le dice, porque tu fe te ha salvado. O sea que ya no dejó de andar sin cobertura. Ella ya no dejó, para que usted me entienda, ella ya no peleó sola. Ella ya no va a pelear sola. Cuando ella declaró, cuando ella creyó en su corazón y en su mente, y lo que ella pensaba lo llevó a los hechos, porque una cosa es que usted y yo como cristianos, y los que están del otro lado ahí, y no se han congregado, una cosa es que yo creo, que yo pienso que Cristo es bueno, que Cristo tiene poder, que Dios puede hacer, pero yo me tengo que accionar para que esa palabra, ese poder se mueva en mi vida. No sé si me explico. Tenemos que accionarlo. Esta mujer no solo lo recibió, sino que se accionó. No le preocupó todos los otros problemas que tenía, ni lo otro. Ella decía, no, yo solamente voy, y había una multitud. Imagínense cuánta gente tuvo que, para que usted me entienda, pechar, tuvo que despreciar, tuvo que decirle háganse en un lado. Porque, por ejemplo, también algo que me quería contar, que cuando esa mujer toca el manto, él dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, pero hay un montón que te están afectando. Y esa gente, me imagino yo, que también estaba con necesidad. Pero él es como que decía, no, estos vienen por el pan y los peces. Pero esta mujer fue diferente, porque ella es como que se jugó y ya estaba con la fe. Ella movió el poder de Dios, o sea, se movió el poder de Dios a través de cómo se mueve. O sea, ¿cuántos quieren ver milagros? Usted quiere ver milagros que está del otro lado, usted quiere ver su vida transformada. Es un tiempo de determinarlo, y una palabra muy tremenda que decía el hermano Víctor, es enfocarnos. ¿Cómo nos estamos enfocando? Podemos tener 1500 problemas. Si yo le pregunto y usted me manda un mensaje, mándame un mensaje de los que tienen problemas. Todos los que están escuchando, los que ven el video, me van a decir, tengo un problema. Pero tenemos que decir, a ver hermano, ¿usted le cree al poder de Dios? Entonces cambiar la forma de pensar, cambiar nuestra cosa. Cristo, Dios sabe el problema que tú tienes, Cristo sabe lo que Dios sabía lo que esa mujer decía, no le reclamó ni le dijo, sí, yo sé que tenés esto, tenés lo otro, no, ha salido virtud de mí, ha salido poder de mí, yo he sentido que ha salido poder de mí, porque él sabía que alguien la había tocado con fe, había movido, la mano de Dios se mueve, cuando yo creo, si yo no creo, la mano de Dios no se puede mover, primero tengo que creer para que la mano de Dios se mueva. Y enfocarme en un sentido de moverme. Esta mujer se fue en paz, produjo paz en ella. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que el principio de lo que Dios va a hacer en tu vida empieza cuando Él te pone la paz. Y la paz produce en mi vida una confianza y una esperanza de que Él ya está trabajando en mí, que Él ya está trabajando y empezó trabajando. Porque como le vuelvo a repetir, no era solo el único problema que tenía. La estabilidad económica, si usted lo puede ver, la familia, porque se le dieron los hijos, a ver si el esposo cómo estaba, si la estaba esperando o no la estaba esperando, si alguien le iba a ayudar, o sea, pero que ella no pensó en todo lo que ella venía, sino pensó en que Dios le puso la paz para poder trabajar, para poder seguir avanzando. Pero el tema es el enfoque, algo que el hermano Víctor dijo, el enfoque.
Miren, en Lucas 10:38, quiero que lo compartan conmigo. Disculpe que no me alerto. 10:38. Miren lo que dice la palabra. Aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Estaba allí una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vemos dos mujeres, figura de la iglesia, figura de una vida. Dos mujeres, una que se sentó a escuchar su palabra que Jesús venía a hablar, no perdió la oportunidad. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire qué tremendo. Si usted lo pone a ver en el plano natural, lo ponemos a ver en el plano natural, en ese tiempo las mujeres tenían que servir a los hombres, a las visitas que venían. No sé si me entienden. Estaban para el servicio. Si lo vemos en el plano natural, aquí vemos a María, no me quiero equivocar, María, haciendo las cosas mal, y Marta le estaba diciendo: mira lo que está haciendo María, se está equivocando, esto no era lo que teníamos que hacer. No sé si me entienden. En lo natural está lo malo, pero acá, para que usted me entienda, Dios, lo decía el hermano Víctor, cuando usted viene a la casa de Dios hay un río que fluye. Cuando usted viene, cuando usted escucha un video, cuando escucha palabras, usted tiene que concentrarse en la palabra, usted tiene que concentrarse en lo que Dios le está hablando, porque eso va a producir que en mí hay algo que no se ha quitado, que es la palabra y es el poder de Dios que se manifiesta. ¿Me entiendes? Por eso aquí le hablaba y le decía a María, cual está sentada a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta la hacía preocupada, está con muchos quehaceres. Acercándose, le dijo al Señor: no te da cuidado de que mi hermana me deje sola servir, dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Esto es pura coincidencia con la casualidad. Es pura coincidencia cuando ven en un programa, ¿no es cierto? Cuando empieza con la realidad. Hay mucha gente como cristianos, nosotros estamos turbados con todo el movimiento, todo lo que hay que hacer, para dónde tengo que hacer, y perdemos un tiempo importante. ¿Cuál es el tiempo importante? Entrar en la intimidad con Dios. Entrar en la intimidad con Dios. Cuando perdemos la intimidad, estamos perdiendo la fe. Cuando perdemos la intimidad, cuando perdemos escuchar la palabra, estamos perdiendo la fuerza, estamos perdiendo la cobertura. Ahora yo te pregunto, aquellos que están, o perdemos la paz, aquellos que están escuchando el video, si se encuentran en una situación similar a esta, quiere decir que tenemos que cambiar nuestro enfoque. Tenemos que empezar a buscar a Dios, tenemos que empezar a buscar su palabra, tenemos que empezar a buscar porque ¿qué le dice acá Jesús? Ella ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Lo que Dios suelta, lo que Dios declara a través de su palabra, nadie lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Y no solo no te lo puede quitar, sino nadie va a poder, por decirlo para que usted me entienda, nadie va a poder derrocar lo que Dios ha declarado. Si Dios ha declarado que te va a bendecir, si Dios ha declarado que te va a traer sanidad, que te va a cambiar, que va a hacer, porque dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa, eso no va a quedar sin recompensa. Todo lo que usted y yo hagamos y pongamos delante de Dios, a Dios primero, eso es lo que vamos a recibir. Por eso le hablaba aquí, le dice: una cosa buena quitado, nadie lo podrá quitar. El enemigo, los problemas, las circunstancias, el vecino, quien quiera decirle: uy, mire, o pongámosle a la mujer esta, a la que estaba con el flujo de sangre. Esta mujer, imagínense, ahí viene la que está enferma. ¿Cómo me tocó? A ella no le importó que la gente la pechara, porque la tienen que ver pechada, despreciada. Pero ella sabía que si ella lo tocaba, al Señor tocaba su orden, nadie podía quitar lo que Dios iba a declarar sobre ella. Es el poder de Dios manifiesto. Nadie puede quitarte lo que Dios ha declarado y ha declarado sobre tu vida. Y sobre todo, hermano, porque la fe, como decía el hermano Víctor, cuando nosotros nos movemos en fe, creemos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y eso me habilita a mí, me habilita y me transforma en parte de una familia, la familia de Cristo, en ser hijo de Cristo. Si yo tengo fe
y hago la voluntad del Padre. Esos son los que están, dice la palabra. Ahí le decían a Jesús, Jesús, mirá, te buscan tus hermanos, tu madre afuera, mi familia, es aquel que hace la voluntad de mi Padre, o sea, parte de una herencia. Nos está llamando a ser parte de una herencia. Es algo tremendo. La salvación me produce a mí y me garantiza una vida en victoria. Me garantiza una vida, no le estoy diciendo, mire, cuando habla de una vida en victoria, también nos habla, ¿cómo se obtiene la victoria? ¿A través de qué? De la lucha. Si yo no tengo lucha, no tengo victoria. No sé si me explico. Y una victoria me implica a mí alcanzar algo. Porque ¿cuántos pelean por nada? Hay gente que está del otro lado peleando por nada, o usted pelea por nada, usted busca a Dios por nada, nosotros buscamos por amor primeramente en Él sobre nuestra vida. Y miren, quiero decirle, lo que nosotros hacemos está directamente y indirectamente atacando o tocando a nuestras generaciones, a nuestras familias, nuestra propia vida. No sé si me explico, a lo que todos tenemos alrededor. Cuando yo lo pongo a Dios primero, como hizo esta mujer, está garantizado que Dios va a hacer un milagro en mi vida, va a transformar y va a cambiar. Pero eso depende de mi enfoque. ¿Me entienden? Mire qué dice en Salmo 62, perdón. Mire, Salmo 62. Salmo 62, 1. Solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho, dice acá la palabra. Que solamente Él es mi salvación y mi roca. Mire cómo habla el salmista. Mire la determinación. Este es un tiempo de determinarse. Es un tiempo de que tú y yo tenemos que mantenernos firmes a lo que Dios ha declarado. Y para eso necesitamos, lo hablaba el hermano Víctor, y es algo que es tremendo. Él decía, por ejemplo, estar en la iglesia es como un río que va cruzando, ¿no es cierto? Que se va moviendo hasta llegar al mar, porque los ríos, por lo general, si no me quiero equivocar, se enfoca todo en el mar, en la plenitud. Si ustedes, ¿cuántos pueden ver el mar y decir, bueno, hasta allá terminó el mar? Cuando yo no lo he visto en las películas, ¿no? Pero usted ve el mar así, allá termina el mar, y no se termina el mar. Nuestra visión no puede ver. Entonces estábamos hablando de algo infinito. O sea que lo que a mí me va a llevar es el estar congregado, el buscar a Dios, me lleva a ver la manifestación maravillosa de Dios, lo infinito, lo poder, lo sobrenatural de Dios en mi vida, mi enfoque. Por eso tenemos que determinar cómo yo me enfoco. Si según cómo yo me enfoco, es como yo voy a recibir. En otras palabras, según como usted y yo, en qué lugar lo pongamos a Dios primero, es en el lugar que Dios nos va a poner. Muchas veces suena duro lo que le voy a decir. Muchas veces le reclamamos a Dios, Dios, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no sé lo otro? ¿Por qué no sé aquí y allá? Y el Señor dice, hoy te acordaste de mí. Hoy tuviste comunión conmigo. Hoy te tomaste un tiempo para hablar conmigo. Hoy te tomaste un tiempo para adorarme. Porque muchas veces nos arrimamos y yo me pongo en primer lugar porque por ahí Dios habla mi vida. ¿Sabe para qué? Para solamente pedirle y no para agradecerle. Hay mucho que agradecerle a Dios. Primeramente por nuestra vida, primeramente por la oportunidad que nos da. Usted me está diciendo, pastor, que es malo pedirle a Dios. No es malo pedirle a Dios, no es malo. Pero es importante ser un hombre agradecido, porque un hombre y una mujer agradecido va a moverse con honra. Porque la honra a mí me acarrea honra. El que honra es el que recibe honra. No sé si me entienden. Honrar a Dios va a decir, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Llamar la atención de Dios, el tener fe, es llamar la atención de Dios. Nadie puede ir al Padre si no es con fe. Nadie podrá ver al Padre si no es por el Hijo, por lo que Él hizo. O sea, que hay momentos donde usted y yo tenemos que determinarlo, ¿me entienden? Miren, quisiera ir con ustedes ahí a Isaías 23. Isaías 26. Isaías 26, 26:3. Te guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los
siglos. Mire qué tremendo la palabra. La palabra es clara, hermano. Dice que la palabra no le será quitada. Por eso es importante oír. A María le dijo, hay algo que no le va a ser quitado, que es la palabra. Y una palabra activada, una palabra que yo creo, es una palabra que se mueve en el espíritu y es capaz de transformar y cambiar. Te guardarán en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No sé si alguno quiere acotar ahí de los acompañantes sobre el tema. Yo creo que en definitiva, para ir ya concluyendo con lo que hemos terminado de hablar en base a las necesidades y a la fe, siempre el vínculo principal donde Dios se levanta conforme a los milagros, conforme a las necesidades del pueblo, a las necesidades individuales, es cuando nosotros reconocemos esos patrones a nivel historia o a nivel bíblico. Cada vez que leemos un milagro, cada vez que leemos a alguna persona que tuvo un acontecimiento, por decirlo de una manera, sobrenatural y está relacionado a la fe, es porque supo reconocer ese patrón a nivel fe. La mujer del flujo de sangre no es nada más ni nada menos que una persona que en medio de la multitud se diferenció al resto. Y esa persona encontró en Jesús lo que el resto perseguía. O sea, estamos, para entenderlo de otra manera, es como que ella fue a tomar algo de Jesús, del cual todos estaban esperando que Jesús se lo diera. Y de la única manera que suceden esas cosas es reconociendo un patrón de fe. O sea, la fe es la que te va a llevar a planos y a niveles que a veces no creemos alcanzar. ¿Entiendes? Donde Dios dice que pedid y se os dará, es así, tal cual como lo dice la palabra. Vamos a estar orando por esta palabra, por cada uno de ustedes, de las personas que se encuentran en aquel lugar, están recibiendo este mensaje, esta palabra, sea donde sea, si sea de día, de noche, de madrugada, en el momento que usted reciba esta palabra, que sea de gran bendición, y vamos a estar orando por su necesidad. Recuerde que también se puede estar comunicando con nosotros, ya no sé si ahí le dio los links o las plataformas por donde usted se puede estar comunicando. Por YouTube, por Facebook, y dejando su comentario, nosotros le vamos a responder. Y próximamente en Instagram también vamos Próximamente en Instagram. Así que ya vamos a ir afinando esas direcciones para que también usted pueda estar en contacto con nosotros y podamos estar también en contacto con esa necesidad. Vamos a estar orando para que Dios haga la obra. Amén, Padre. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra, por la bendición de haber recibido, Señor, lo que tú has traído a nuestra vida, como también a cada persona que está del otro lado recibiendo tu mensaje, Señor. Concluimos con esta oración, Señor, y declarando que lo que tú estás haciendo en nuestras vidas también lo estás haciendo en aquellos que están recibiendo tu mensaje, Padre. Por eso despierta esa cuota de fe en ellos, Señor, ese potencial que tú has entregado a cada una de esas personas y que cada uno desconoce, Señor, porque en algún momento nosotros estuvimos en tinieblas y desconocíamos de todo el potencial que tú habías traído a cada uno de nosotros, Señor.